Aries, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot. Espero te encuentres muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Te invito a que me sigas en mi Instagram y en mi Facebook. Y si deseas agendar una consulta privada conmigo, puedes hacerlo a través de mi página oficial de Fiverr, que voy a dejarla en el link. Este mensaje va a ser para ver ese enamorado, ese crush, ese novio, esa ilusión, esa persona con la que estás saliendo, que quiere decirte y no te ha podido decir. Ese amor que tú tienes que te quiere decir y no puede. Y que es ese mensaje que tú quieres oír, que tú necesitas oír y necesitas saber. Vamos a ver cuál es ese mensaje importante para ti, Aries, que te quiere decir ese amor. Siento una energía ya, desde ya siento una energía. Vamos a ver qué sale para ti, Aries. Aquí. El loco. El ermitaño. Tres arcanos mayores. El colgado. Esto es algo importante para ti. Paje de espadas. 6 de copas. 8 de copas. 3 de espadas. Esta carta le salió también a Escorpio, si no estoy mal. El juicio. La fuerza. Muchísimos arcanos mayores en esta lectura. Paje de copas. Déjame sacar dos más. 7 de espadas y ya te digo. 9 de oros. 2 de espadas. Y en la base de tu baraja, la luna. Ay, Aries. Bueno, te digo antes de que se me olvide, debes estar de pronto lidiando con un Piscis, con un Leo, con un Capricornio, con un Cáncer. Tienes muchísimos arcanos mayores, te repito, el loco, el ermitaño, el colgado, la fuerza, el juicio. Tienes 6 arcanos mayores, eso no me había salido en ninguna lectura. Una energía fuerte. Aries siempre tiene una energía súper fuerte cuando leo una energía. Ah, y la luna, sí, no sé si la conté. Ay, debajo de la luna tienes a la emperatriz. Tienen siempre una energía así, fuerte, arrolladora, ese fuego que caracteriza a los Aries. Bueno, te cuento. Ese alguien especial que tú tienes, que tú anhelas, se va a lanzar del todo contigo. O sea, se va a lanzar como el loco y se va a arriesgar. Se va a arriesgar a estar contigo, se va a arriesgar a intentar tener algo contigo, va a dejar de estar como el ermitaño, aislado y pensando y dándole vueltas, va a dejar de estar en esa situación. Pero hay algo ahí, hay un algo que tú no sabes. Hay secretos, hay mentiras, hay cosas ocultas. O sea, a pesar de que esa persona si quiere algo contigo y si anhela tener algo contigo, está como el colgado, pensando, decidiendo, algo lo atormenta. Y así como están las espadas, todo está en su cabeza, le da vueltas, lo lee, lo estudia, lo reestudia. Si estás con un Piscis, los Piscis somos maravillosos para crearnos historias en la cabeza y sobre recontrapensar todo. Y puede que esta persona no te diga qué es lo que está pasando, o sea, como que ¿cuál es ese mensaje que te quiere decir? Que quisiera arriesgarse contigo, quisiera lanzarse al vacío contigo y decir, sí, me mando y voy por Aries y quiero todo por Aries. Pero esa persona siente que hay alguien más. Esa persona cree que tú estás con alguien o que tú tienes a otro pretendiente o que tú tienes a un novio o que tú tienes a algo. O sea, esos secretos y esas mentiras de la luna no es porque él te esté diciendo mentiras o la energía masculina te esté diciendo mentiras, es porque él cree que tú tienes a alguien. Y él dice como yo no me voy a arriesgar, ¿será que sí? ¿Será que no? Y no es capaz tampoco de preguntarte directamente, o sea, alguien le está generando esas dudas. Alguien cercano a ti, alguien que sea menor que esa persona, alguien que trabaje contigo, que sea un muy buen amigo. Él lo ve como una amenaza, celosamente lo ve como una amenaza, como un, ay,
no quiero que esa persona esté cerca, no quiero que embarrarla yo, no quiero de pronto arriesgarme con Aries y que me den mi bajonazo y me digan, no, aquí no había relación y todo lo inventaste tú y todo lo sentiste tú. Tú sí estás en cierta energía de, ay, me gusta esa persona y quisiera intentar algo y lo ves como con ternura. Por eso insisto que puede ser un Piscis o puede ser un Escorpio, mírate la lectura de Escorpio, o puede ser, ¿qué más te digo? Bueno, puede ser un Leo, también hay energía de Leo acá. Esa persona te ve como si tuvieras un amor así tierno, de perritos, de ternura, de dulzura, de ay, qué ternura. Pero ese miedo que tiene no lo deja lanzarse del todo. Él quisiera, por las noches lo analiza y lo piensa y dice, ay, ¿será que me alejo? ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? ¿Será que le pregunto? Tal vez tú podrías tomar la iniciativa, Aries, y tú hacerle saber que no tienes a nadie, que sí estás interesado o interesada y que tú sí quieres tener algo ahí porque tienen toda la fuerza y el potencial para lograrlo y para hacerlo, pero lo tienen al revés. Es como hay un bloqueo muy grande ahí y tú ni enterado, ni enterado. O sea, tú ni sabes qué está pasando, tú no sabes por qué las cosas no avanzan y es porque allá la otra persona en su cabeza aterrorizándose de que ya haya alguien en tu vida y no se entere. Entonces, en el momento en el que tú tal vez aclares las cosas, que te tomes la oportunidad para decir, mira, lo que pasa es que yo quiero esto, anhelo esto, yo soy libre, vuelo con el viento, no tengo a nadie, yo estoy buscando tal cosa, a mí me quisiera, no sé, quisiera una relación así, quisiera viajar, quisiera pasear, quisiera, y tanto que llevo en soltería o algo así, muy sutil. Que le des a entender a esa persona que sí hay vía libre, que sí hay chance porque él está espiándote, mirando, revisando, dándole a tus redes sociales como si no hubiera un mañana, stalkeándote, mirándote a todos tus amigos, revisando. Se hizo un video en su cabeza impresionante. Y tiene sus ojos vendados, sus ojitos cerrados a decir, yo quiero lanzarme como el loco y yo quiero hacerle y yo quiero tirarme y quiero. Pero me da terror. Yo no puedo, yo no sé, esto... Hay esas personas que les cuesta hablar, que les cuesta ir y decirte abiertamente, mira, pasa esto, siento esto, me gustas. No, más bien tú eres así. Ahí sí tienes esa energía para ir y hacer esas cosas así muy fronteramente. Entonces, pues, apropiate de esa energía, empodérate de tu energía tan fuerte, tan intensa y arrolladora y coge a esta persona y siéntate, mira, salgan un día, vayan no sé, a cenar y tú arranca a contar tus cosas, tus aspiraciones, tus sueños, tus metas y apenas tú hagas eso y aclares esos secretos, esas mentiras, todas esas cosas que él cree que hay un nuevo inicio. Inmediatamente hay un comienzo para ustedes, o sea, yo te diría, tú aclaras las cosas y ponle tú a los 2 días, esa persona te está diciendo, quiero iniciar algo contigo, quiero tener una relación contigo y empiezan una relación, empiezan un noviazgo y para ti va a ser como, todo este tiempo nos demoramos simplemente porque yo no aclaré, simplemente porque yo no dije, simplemente porque necesitabas una explicación más directa. Y pues sí, la verdad sí, eso se estuvo demorando, es porque esa persona necesitaba que tú directamente le confirmaras que hay vía libre para poder tener una relación, que no se va a atormentar. Tal vez esta persona viene de un pasado en el que le hicieron daño. Viene de un pasado, estas estaban debajo de tu energía central, viene de un pasado en el que viene echando raicitas, sanándose, curando el corazón, curando lo que le hicieron, curando sus decepciones amorosas y le da miedo salir al ruedo otra vez, pero por ti lo quiere hacer, por ti quiere saltar, pero pues tiene esa prevención de que no le vuelvan a pasar. Pero mira, una vez empiecen esa relación, las cosas se van a dar y tú lo vas a ver a esa energía masculina como un rey de oros. Una persona es mayor que tú, una persona mayor que tú, puede que así como está en la carta tenga su mascota, tenga su perro y sea la luz de su vida.
Y es una persona que tiene estabilidad económica, es una persona muy, muy sabia, muy intelectual, seguramente lee mucho, sabe mucho, puede ser un Géminis. em, y tú lo vas a ver como, wow. Yo anhelaba a una persona así, si tú lo ves así en la carta, es como una persona misteriosa, como una persona llamativa, como una persona encantadora. Y van a poder por fin vivir ese cuento de amor que tú querías y estabas esperando desde hace varios meses. O sea, como que para ti, Aries con su intensidad es como ya, yo lo conocí, yo quiero tener la relación y por qué nos está dando. Y la otra persona como que va a decir, ay, por fin se dio, ya yo estaba esperando que pasara. Entonces, pues eso es todo para ti, Aries. Espero que este amor tan lindo y tan peculiar se dé, que las cosas se aclaren y que logren tener ese nuevo comienzo juntos. Mis mejores bendiciones para ti, Aries. Te deseo lo mejor y nos vemos. Adiós.